¿Qué pensarías si te dijera que la clave para ganar músculo sano y fuerte después de los 60 cuesta menos de $2 y probablemente ya la tienes en tu despensa? Y si además te dijera que muchas de las ideas que siempre has creído sobre la proteína son completamente erróneas y que no necesitas suplementos caros ni dietas complicadas para mantener tu fuerza y tu independencia a medida que envejeces? Al final de este vídeo, te prometo que aprenderás cómo un simple plato puede transformar tu salud, ahorrarte cientos de dólares al mes y devolverte la energía y vitalidad que creías perdidas para siempre. Vamos a explorar los descubrimientos científicos más recientes que están revolucionando la nutrición y te enseñaré cómo aprovechar esta información desde hoy mismo. Estoy hablando de algo tan simple como los frijoles. Sí, los frijoles comunes. Pero no te vayas todavía, porque estoy a punto de decirte algo que podría cambiar tu vida. Antes de comenzar, cuéntame desde qué país nos estás viendo. Y si tienes alguna pregunta, deja un comentario abajo. Recuerda darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los consejos de Salud Senior. Ahora dime, ¿estás conmigo? Si este vídeo resuena contigo, escribe un 1 en los comentarios. Si no, escribe 0. Y no olvides mencionar tu país, nos encantará saber desde dónde nos estás viendo. Muy bien, vamos allá. Como te decía, los frijoles de toda la vida. Y escucha esto antes de pensar que suena demasiado bueno para ser cierto. Según estudios recientes de universidades prestigiosas, los frijoles pueden ayudar a los adultos mayores de 60 años a ganar y mantener masa muscular a 1/10 parte del costo de los polvos de proteína. Este descubrimiento desafía décadas de creencias tradicionales y ofrece una esperanza real para millones de personas mayores que luchan con la pérdida de masa muscular y que viven con presupuestos ajustados. Porque no se trata solo de la fuente de proteína, sino de entender cómo cambian nuestras necesidades nutricionales con la edad y cómo sacar el máximo provecho de las proteínas vegetales. Cuando te explique la ciencia detrás de esto, te preguntarás por qué nadie te lo dijo antes. Voy a mostrarte un dato que puede cambiar tu forma de ver la proteína para siempre. Cuando pensamos en alimentos ricos en proteína, lo primero que suele venirnos a la mente es un filete o una pechuga de pollo, ¿verdad? Pero lo que te sorprenderá es esto. Una taza de soya cocida contiene más proteína que una porción de pechuga de pollo de 120 gramos, esa que compras con tu dinero ganado con esfuerzo. Una sola taza de soya cocida contiene unos 31 gramos de proteína total. Una porción de pollo no alcanza esa cantidad. Pero la familia de las legumbres no termina ahí. Las lentejas, por ejemplo, ocupan el segundo lugar, con más de 18 gramos de proteína por taza. Y luego están tus clásicos favoritos. Frijoles rojos, garbanzos, frijoles negros, todos ellos ofrecen alrededor de 15 gramos por taza. Y esto no es solo un listado de números. Estas fuentes han estado siempre frente a nosotros, y son verdaderos alimentos para construir músculo. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Seguramente has escuchado el mito de que las proteínas vegetales son inferiores o incompletas. Déjame aclarar esto de una vez por todas. Es cierto que la mayoría de los frijoles tienen una menor cantidad del aminoácido metionina, pero son muy ricos en lisina. ¿Y sabes qué? Los cereales como el arroz tienen el patrón opuesto, menos lisina pero más metionina. Es como si la naturaleza los hubiera diseñado para complementarse entre sí. Cuando combinas frijoles con arroz u otros cereales integrales, obtienes un perfil proteico completo, tan bueno como, o incluso mejor, que el de la carne. Y no es una moda moderna. Durante miles de años, culturas de todo el mundo ya sabían esta verdad básica. Arroz con frijoles en América Latina. Lentejas con arroz en la India. Hummus con pan pita en Medio Oriente. Estas combinaciones no eran casualidad. Pero lo más interesante para nosotras, las personas mayores de 60, es que los frijoles no solo aportan proteína. Cada taza es como tomarse un multivitamínico sabroso. Hablamos de hasta 15 gramos de fibra, que ayudan a mejorar la salud intestinal y reducen la inflamación en todo el cuerpo. Aportan casi la mitad del magnesio diario necesario, vital para la contracción y el funcionamiento correcto de los músculos. También contienen vitaminas del grupo B, como el folato, que ayuda al metabolismo de las proteínas, algo que se vuelve más lento con la edad. ¿Sabías que una taza de frijoles negros puede cubrir el 70% de tus necesidades diarias de folato? Y no olvidemos los antioxidantes, especialmente los llamados antocianinas, que combaten el estrés oxidativo que acelera el desgaste muscular a medida que envejecemos. Ahora bien, quizás estés pensando, ¿y la digestión? Es cierto, la digestibilidad de las proteínas vegetales suele estar entre el 70% y el 90%, mientras que las proteínas animales alcanzan un 95% a 99%.
Pero lo maravilloso es que con técnicas simples de preparación, como remojar durante la noche o usar olla de presión, puedes reducir en un 90% las sustancias naturales que dificultan la digestión. Cuando se preparan correctamente y se consumen en la cantidad adecuada, los frijoles son una alternativa perfecta a las proteínas animales. Y hablando de músculo, hay algo que muchos médicos no explican del todo. A partir de los 50 años, comenzamos a perder masa muscular a un ritmo de entre 0,5% y 1,5% al año. Y esto va mucho más allá de verse bien o sentirse fuerte. La pérdida de masa muscular, conocida como sarcopenia, afecta directamente nuestra capacidad para vivir de forma independiente. Piénsalo así. Perder 1 kilo de músculo significa que se vuelve más difícil cargar las compras, subir escaleras, levantarte de una silla, o detener una caída a tiempo. La pérdida de músculo está relacionada con un mayor riesgo de caídas, discapacidad e incluso muerte prematura. La buena noticia es que esto no es inevitable. Con una dieta adecuada y un poco de entrenamiento de resistencia, es posible frenar e incluso revertir esa pérdida. Aquí es donde la ciencia se pone aún más interesante. Los investigadores han identificado un fenómeno llamado resistencia anabólica. En pocas palabras, nuestros músculos dejan de responder de la misma forma a los estímulos de la proteína a medida que envejecemos. Por ejemplo, una persona de 60 años necesita entre 30 y 40 gramos de proteína de alta calidad en cada comida para estimular el crecimiento muscular. En cambio, alguien de 30 puede lograr ese mismo efecto con solo 20 gramos. Además, hay un aminoácido esencial llamado leucina, que actúa como un interruptor para la construcción muscular. Las personas mayores necesitan entre 2 y 2,5 gramos de leucina por comida. Los adultos jóvenes, apenas 1 gramo. Y aquí es donde los frijoles realmente muestran todo su potencial. Es cierto que contienen un poco menos de leucina que, por ejemplo, los polvos de proteína de suero. Pero los estudios han demostrado que esa diferencia es prácticamente irrelevante, siempre que consumas suficiente cantidad de proteína vegetal en tus comidas. Déjame darte algunos números concretos. Si pesas alrededor de 70 kilos, 154 libras, necesitarías entre 84 y 112 gramos de proteína al día para lograr un crecimiento muscular óptimo. Puede parecer mucho, pero si los frijoles son la base de tu alimentación, es totalmente alcanzable, y muchísimo más económico de lo que imaginas. A medida que envejecemos, el momento en que consumimos la proteína también se vuelve más importante. La investigación indica que la síntesis de proteína muscular en los adultos mayores alcanza su punto máximo entre 3 y 6 horas después de comer, mientras que en los adultos jóvenes ese pico ocurre entre 1 y 2 horas. Y aquí viene lo interesante. Este proceso más lento y prolongado es ideal para el ritmo de digestión de los frijoles, que liberan aminoácidos de forma constante durante varias horas. En otras palabras, su perfil digestivo se adapta perfectamente a cómo funciona nuestro cuerpo con la edad. La ciencia detrás de las proteínas vegetales está liderando una auténtica revolución en la comunidad científica. En 2023, un análisis exhaustivo evaluó 13 ensayos clínicos aleatorizados con más de 800 personas mayores de 60 años. ¿El resultado? Sorprendente. Las dietas basadas en proteína vegetal no mostraron ningún efecto negativo en la masa muscular magra cuando se compararon con fuentes de proteína animal. Pero eso no es todo. Los resultados fueron aún más impresionantes cuando las personas combinaron proteínas vegetales con algo de ejercicio físico. Se observaron incrementos significativos en la masa muscular, comparables, e incluso superiores, a los logrados con proteína animal. Un estudio que me llamó especialmente la atención siguió a 37 personas mayores veganas, quienes tomaron 18 gramos de proteína de frijol mungo diariamente durante 8 semanas. Estas personas no realizaban ningún tipo de entrenamiento estructurado, simplemente seguían con sus actividades cotidianas. ¿El resultado? El 45% de ellas ganó más de medio kilo de masa muscular magra, frente al 7% del grupo de control, que no recibió la proteína adicional. Y eso no es todo. Su fuerza de agarre aumentó en más del 3%, un indicador clave de funcionalidad física. Lo más interesante es que estos aumentos de fuerza ocurrieron incluso sin cambios visibles en el volumen muscular, lo que sugiere que las proteínas vegetales podrían mejorar la calidad del músculo a través de mecanismos que aún no comprendemos del todo. Y los datos también son contundentes en entornos de cuidado a largo plazo. En un estudio con 84 residentes de un centro geriátrico, con una edad promedio de 85 años, el consumo de 30 gramos diarios de proteína de soya durante 12 semanas produjo un aumento de más de 1,3 kilos de masa magra, y casi 1 kilo de masa muscular apendicular, es decir, los músculos más importantes para el movimiento y la independencia, brazos y piernas.
Mientras tanto, el grupo de control seguía experimentando deterioro físico progresivo. Y luego tenemos uno de los hallazgos más asombrosos. Un estudio masivo realizado en China con más de 5,000 personas mayores de 60 años reveló que quienes consumían más proteína vegetal tenían mucha más masa muscular, mientras que el consumo de proteína animal no mostró ninguna relación significativa con la preservación de masa muscular. Esto cuestiona por completo la idea de que la proteína animal es mejor para las personas mayores. Ahora bien, no todos los frijoles son iguales cuando se trata de ganar músculo. Así que déjame presentarte a los campeones. Primer lugar, la soya. Con más de 31 gramos de proteína por taza cocida, la soya no solo lidera el ranking, sino que además es la única legumbre con un perfil completo de aminoácidos esenciales equivalente al de la carne. También es la más estudiada por su eficacia en adultos mayores. Si no te suena familiar, quizás la conozcas como edamame, que son los granos verdes y jóvenes de la soya. Los puedes encontrar en la sección de congelados del supermercado. Solo tienes que hervirlos unos minutos, agregarles un poco de sal y listo, un snack alto en proteína, rápido y delicioso. Segundo lugar, lentejas. Tienen más de 18 gramos de proteína por taza cocida, se preparan en solo 20 a 30 minutos y no necesitan remojo, a diferencia de los frijoles grandes. Las lentejas rojas, en particular, son ideales si tienes problemas dentales o digestivos, ya que se cocinan aún más rápido y se deshacen formando una textura cremosa. Gracias a su sabor suave y versatilidad, son una de las formas más fáciles de incorporar proteína a tu alimentación diaria. Tercer lugar, frijoles negros y frijoles rojos, kidney beans. Ambos tienen alrededor de 15 gramos de proteína por taza cocida, pero doy una ligera ventaja a los frijoles negros por su alto contenido en antioxidantes. Los pigmentos oscuros que les dan ese color característico contienen antocianinas, que favorecen la recuperación muscular y reducen la inflamación. Además, mantienen su textura después de ser congelados y recalentados, lo que los hace ideales para cocinar en grandes cantidades. Mención especial, garbanzos. Con unos 14,5 gramos de proteína por taza, tienen un poco menos que los anteriores, pero son increíblemente versátiles. Puedes añadirlos enteros a sopas y ensaladas, convertirlos en hummus o tostarlos para hacer snacks crujientes. Por su textura firme y sabor neutro, los llamo la legumbre puerta de entrada, perfecta para quienes no están acostumbrados a las proteínas vegetales. Y no olvides las arvejas partidas, split peas. Se cocinan sin remojar, contienen más de 16 gramos de proteína por taza, y al cocinarse se transforman naturalmente en una sopa espesa, suave y reconfortante. Para las personas mayores con poco apetito, una sopa caliente de arvejas partidas es una manera fácil y nutritiva de obtener proteína de calidad. Ahora, hablemos de un aspecto que suele pasarse por alto, la economía de las proteínas. Mientras que los frijoles ofrecen beneficios similares para la construcción muscular, su costo es aproximadamente un tercio del de las proteínas animales. Y para quienes vivimos con presupuestos ajustados, esto no se trata solo de nutrición. Esto es también una cuestión de seguridad alimentaria y dignidad económica. Con apenas $1 o $2 por libra, aproximadamente 0,5 kilogramos de frijoles secos, puedes obtener de 12 a 13 porciones de proteína de alta calidad. Para obtener esa misma cantidad de proteína a partir de pechuga de pollo, necesitarías gastar entre 15 y 20 dólares. Estamos hablando de un ahorro que puede liberar cientos de dólares al mes para cubrir otras necesidades esenciales. Y aún hay más. Consumir frijoles de forma habitual reduce los niveles de lo que los científicos llaman proteína C reactiva, un marcador clave de inflamación en el cuerpo. Por el contrario, muchas proteínas animales pueden elevar los indicadores de inflamación crónica. Y esto es fundamental, porque la inflamación persistente, también conocida como inflammaging, frena la formación de proteínas musculares y acelera su degradación. En resumen, cada porción de frijoles no solo ayuda a construir músculo, sino que también combate silenciosamente la inflamación que impide que ese músculo se mantenga. Los beneficios que aportan los frijoles al corazón hacen que su valor nutricional sea aún más convincente. Consumir frijoles a diario reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 10%. Por el contrario, una alta ingesta de proteína animal se ha asociado con un mayor riesgo de padecer enfermedades del corazón. Elegir frijoles en lugar de carne permite que muchas personas mayores, que suelen lidiar con múltiples problemas de salud, obtengan la proteína que necesitan, mientras favorecen al mismo tiempo la salud cardiovascular, el control del azúcar en sangre y unos niveles saludables de colesterol. Otro punto que muchas personas encuentran inspirador es el impacto ambiental. Para producir la misma cantidad de proteína, se necesita 5 veces más agua y energía con productos animales que con frijoles.
Esto crea una conexión preciosa entre la salud del planeta y la salud personal, especialmente para quienes, ya en la tercera edad, se preocupan por el legado ambiental que dejan. Ahora bien, lo más común que escucho sobre los frijoles es: ¿y qué hay de la digestión? Afortunadamente, la ciencia ofrece soluciones simples. La cocción a presión es el método más efectivo para mejorar la digestibilidad de los frijoles. Este proceso elimina las sustancias naturales que generan gases, sin perder aminoácidos esenciales. Dependiendo del tipo de frijol, una buena olla a presión puede convertirlos en una proteína altamente digerible en tan solo 10 a 40 minutos. Tu primera línea de defensa contra las molestias estomacales es el remojo nocturno. Si remojas los frijoles con una cucharadita de bicarbonato de sodio por cada medio kilo, puedes reducir hasta en un 75% o 90% los compuestos que causan gases. Antes de cocinarlos, enjuaga bien y desecha el agua del remojo. Solo este paso elimina la mayoría de los agentes que causan molestias intestinales. ¿Se te olvidó remojarlos? No pasa nada. Existe el método de remojo rápido, casi igual de eficaz. Hierve los frijoles durante 2 o 3 minutos, retíralos del fuego, déjalos reposar 1 hora, enjuágalos, escurrélos y continúa cocinando. Durante siglos de consumo, las culturas tradicionales descubrieron remedios naturales para mejorar la digestión. Incorporar especias como asafétida, comino o jengibre fresco durante la cocción reduce significativamente la producción de gases. Incluso agregar una hoja de laurel o una tira de alga kombu puede ayudar, ya que contienen enzimas naturales que descomponen los carbohidratos complejos. El secreto del éxito está en la introducción gradual. Comienza con apenas 2 a 4 cucharaditas de frijoles bien cocidos al día. Aumenta la cantidad semana tras semana. En tan solo 2 o 3 semanas, tu microbiota intestinal se adapta, y hacia la semana 8, la mayoría de las personas reporta una digestión completamente normal. Si eres principiante en el mundo de las legumbres, los mejores frijoles para empezar son frijol mungo, arvejas partidas y lentejas. Estas variedades suelen generar menos gases al principio. Y recuerda, los frijoles son mucho más que proteína. Me gusta pensar en ellos como la tormenta perfecta para la salud muscular, gracias a la sinergia entre todos sus nutrientes. Toma como ejemplo el magnesio. Cada porción de frijoles contiene entre 45 y 120 miligramos de este mineral, clave para la contracción muscular y la síntesis de proteínas. Muchas personas mayores consumen suficiente proteína, pero no suficiente magnesio, lo cual afecta directamente el rendimiento muscular. También contienen entre 6 y 15 gramos de fibra por taza, que alimenta a las bacterias buenas del intestino y ayuda a producir compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos son impresionantes porque mejoran la sensibilidad a la insulina y reducen la inflamación en todo el cuerpo. 2 cosas esenciales para favorecer la síntesis de proteína muscular. De hecho, estudios recientes sobre el eje intestino-músculo muestran que la salud intestinal influye directamente en la masa muscular. Por eso, las propiedades prebióticas de los frijoles son tan importantes. Tampoco podemos olvidar los antioxidantes. Estos compuestos combaten el estrés oxidativo, un proceso que acelera el envejecimiento muscular. En la lista de frijoles más ricos en antioxidantes destacan frijoles azuki, seguidos de frijoles rojos, kidney y frijoles negros. Estos antioxidantes no solo neutralizan radicales libres, también activan vías biológicas que protegen las mitocondrias de las células musculares. Y proteger las mitocondrias, esas pequeñas fábricas de energía, es fundamental para conservar la función muscular, especialmente a medida que envejecemos. Otro nutriente del que vale la pena hablar es el hierro. Aunque el hierro de origen vegetal no se absorbe tan fácilmente como el de la carne, hay una solución sencilla: combinarlos con alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, sopa de lentejas con tomate, frijoles negros con pimientos, o ensaladas con garbanzos y limón. Este tipo de combinaciones puede aumentar la absorción de hierro hasta en un 300%. Y recuerda, el hierro es esencial para que tus músculos funcionen, porque permite transportar oxígeno a las células. Varios nutricionistas reconocidos han ideado métodos prácticos para maximizar el impacto de los frijoles en la salud muscular. Uno de ellos es el Dr. Stuart Phillips, especialista en nutrición deportiva y envejecimiento. Él recomienda distribuir la proteína de forma equilibrada durante el día, en lugar de concentrarla toda en una sola comida. Según sus estudios, lo ideal es consumir 0,4 gramos de proteína por kilo de peso corporal en cada comida. Eso equivale a unos 30 gramos por comida si pesas alrededor de 75 kilos. Y en lugar de comerte una gran porción de frijoles de una sola vez,
lo mejor es repartirlos en varias comidas a lo largo del día. Muchos nutricionistas especializados en adultos mayores sugieren aplicar la técnica del plato equilibrado. Un cuarto del plato con frijoles u otras legumbres. Otro cuarto con granos integrales como arroz integral o quinoa, y la mitad restante con vegetales coloridos y variados. Este plato no solo ofrece un perfil proteico completo, sino también todos los minerales esenciales para la salud muscular. Incluso los fisiólogos del ejercicio han descubierto algo interesante. Para tener energía sostenida durante un entrenamiento de resistencia, conviene comer una comida rica en frijoles de 2 a 3 horas antes del ejercicio. Y para estimular al máximo la síntesis de proteína muscular, lo mejor es comer dentro de las 2 horas posteriores al ejercicio. Cuando combinas entrenamiento de fuerza con una buena ingesta de proteína vegetal, se produce lo que los científicos llaman efectos sinérgicos. Es decir, la combinación de ambos factores es más poderosa que cada uno por separado. Todos estos expertos coinciden en algo fundamental. Cuando se consumen adecuadamente, los frijoles pueden ayudarte a cumplir tus necesidades de proteína a cualquier edad. La clave está en consumir entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Distribuir entre 25 y 35 gramos por comida. Y combinar los frijoles con otras proteínas complementarias durante el día. Para los adultos mayores, el método de cocción más recomendado es la olla a presión. ¿Por qué? Mejora la digestibilidad. Ahorra tiempo, reduce el tiempo de cocción en un 75%, y deja los frijoles con una textura suave y fácil de masticar. Hoy en día, las ollas eléctricas modernas vienen con programas automáticos para distintos tipos de frijoles. Solo tienes que añadir agua y frijoles, presionar un botón y listo. Y si de ahorrar tiempo hablamos, déjame hablarte de algo que cambiará tu forma de cocinar, el banco rápido de proteína. Cocina entre 1 y 1.5 kilos de frijoles variados una vez por semana. Divídelos en porciones individuales y guárdalos en recipientes aptos para congelador. Estos frijoles cocidos se pueden usar directamente en sopas, guisos, ensaladas o platos con cereales. Y mantienen su valor nutricional hasta por 6 meses en el congelador. El mayor obstáculo para consumir frijoles con regularidad desaparece cuando los cocinas con antelación. Es un cambio pequeño, pero extraordinariamente eficaz. Ahora bien, hay una técnica que merece especial atención: la germinación. Germinar lentejas o frijoles mungo puede aumentar su digestibilidad en un 20% y su contenido de proteína entre un 4% y un 38%. Y lo mejor es que el proceso es muy sencillo. Después de remojarlos durante la noche, solo necesitas enjuagarlos 2 veces al día durante 2 a 5 días, hasta que aparezcan pequeñas colas en los granos. Además de cocinarse mucho más rápido, los frijoles germinados casi nunca causan problemas digestivos. Para quienes tienen baja energía o movilidad limitada, los frijoles enlatados son una alternativa muy práctica que conserva buena parte de sus beneficios nutricionales. Un consejo poco conocido: siempre que puedas, elige versiones bajas en sodio. Y en lugar de enjuagar el contenido, conserva el líquido espeso dentro de la lata. Ese líquido se llama aquafaba y contiene proteínas valiosas. Además de aportar nutrientes, puede espesar sopas y guisos de forma natural. Aunque los frijoles enlatados tienen ligeramente menos nutrientes que los cocidos en casa, siguen teniendo un impacto positivo y significativo en el crecimiento muscular. Déjame compartirte el caso de Beverly Kelly, que demuestra que nunca es tarde para transformar tu salud. Beverly decidió cambiar a una alimentación basada en plantas, rica en frijoles y legumbres, a los 80 años. En pocos meses, no solo perdió 6 kilos de grasa abdominal, sino que también recuperó su energía. Como ella misma dice, y cito: "Ahora necesito menos horas de sueño y me mantengo activa hasta la noche". Y lo más inspirador es que no lo hizo por enfermedad ni por depresión. Simplemente quería optimizar su salud, averiguó que podía mejorar, y lo hizo. Estas historias personales están respaldadas por la ciencia. Un ejemplo claro es el prestigioso estudio Nurses Health Study, que siguió a 85.000 mujeres mayores de 60 años durante años. Los resultados fueron contundentes. Las que consumían más proteína vegetal tenían menor riesgo de fragilidad, mientras que aquellas que consumían más proteína animal mostraban el efecto contrario. En otras palabras, las mujeres con mayor ingesta de proteína vegetal mantuvieron su movilidad y autonomía durante mucho más tiempo. Y no son solo estudios. Los programas comunitarios confirman estos beneficios en la vida real. En Estados Unidos, por ejemplo, el programa de nutrición para adultos mayores en mercados agrícolas entrega vales únicamente para comprar vegetales frescos y frijoles. ¿El resultado?
aumento medible de la masa muscular y disminución de los índices de obesidad entre los participantes. El simple acceso a proteínas vegetales asequibles lleva a que muchas personas mayores consuman más, con resultados consistentemente positivos. Los deportes para personas mayores también ofrecen una perspectiva reveladora. Cada vez más atletas senior adoptan dietas basadas en plantas y reportan mejor recuperación y mayor resistencia a lo largo del tiempo. Muchos de ellos siguen alimentándose a base de frijoles bien entrados en sus 80 y 90 años, desafiando por completo los mitos sobre las necesidades proteicas en la vejez. Y ya que hablamos de mitos, déjame enfrentar directamente la mentira más extendida sobre las proteínas vegetales, que son incompletas o inferiores. Esto es simplemente falso. Todas las plantas contienen los 20 aminoácidos esenciales. El código genético que usan los vegetales es el mismo que el del resto del mundo natural. Este mito proviene de estudios en ratas realizados en 1914, que ya han sido completamente refutados por la ciencia moderna. Lo cierto es que una dieta variada en proteínas vegetales a lo largo del día proporciona todos los aminoácidos necesarios para que nuestros músculos crezcan y se mantengan. Según la Asociación Americana del Corazón, cuando consumes una dieta rica y variada en proteínas vegetales, tu cuerpo obtiene de forma natural todos los nutrientes que necesita para desarrollar músculo. Otro mito que debemos derribar. Las personas mayores deben depender principalmente de proteína animal. Eso también ha sido desmentido. Los estudios más recientes muestran que el consumo de proteína vegetal está más correlacionado con la preservación de masa muscular en adultos mayores que el consumo de proteína animal. De hecho, el estudio español Predimed, con casi 3.000 personas mayores, lo dejó claro. Aunque las preocupaciones sobre la digestión de proteínas vegetales son reales, han sido exageradas. Sí, es cierto que las proteínas vegetales crudas se digieren en un 70 a 90%, mientras que las animales lo hacen en un 95 a 99%. Pero esta pequeña diferencia se resuelve fácilmente mediante una buena preparación. Y lo más importante, cuando consume suficiente proteína, ese 10 a 20% de diferencia no tiene impacto real. Y como los frijoles son mucho más baratos, la mayoría de las personas puede alcanzar sus necesidades sin gastar de más. La idea de que necesita suplementos caros es más una estrategia de marketing que un hecho científico. Los frijoles, como alimento completo, ofrecen mucho más que proteína. Su perfil nutricional trabaja en sinergia para apoyar el crecimiento muscular de forma natural. De hecho, los estudios que comparan suplementos aislados con frijoles enteros muestran resultados iguales o incluso superiores a favor de los alimentos integrales. Entonces, ¿cómo empezar con buen pie? El primer paso hacia el éxito es comprar con inteligencia. Compra frijoles secos a granel. Guárdalos en recipientes herméticos. Y tendrás un suministro de proteína para años. Comienza incorporando las variedades más versátiles. Garbanzos, por su textura y facilidad para hacer snacks. Frijoles negros, ideales para cocinar en grandes cantidades. Y lentejas rojas, perfectas para cenas rápidas entre semana. Y si aún no tienes una buena olla a presión, invierte en una. No solo mejorará la digestibilidad, sino que te ahorrará tiempo y se amortizará rápidamente. Durante la primera semana, lo ideal es introducir los frijoles de forma gradual, permitiendo que el sistema digestivo se adapte. Empieza añadiendo un cuarto de taza de lentejas cocidas a tu sopa habitual del almuerzo. En la segunda semana, agrega media taza de frijoles a la cena. Y en la tercera semana, incluye frijoles en el desayuno. Por ejemplo, frijoles negros con huevos revueltos. O untar frijoles blancos en una tostada para empezar el día con proteína. Este método no solo forma hábitos duraderos, sino que permite que tu sistema digestivo se adapte sin problemas. Una vez que los frijoles se convierten en la base de tu alimentación, planificar tus comidas se vuelve mucho más fácil. Yo recomiendo cocinar 2 o 3 tipos de frijoles los domingos para tener proteína lista toda la semana. Una técnica que me encanta es porcionar los frijoles cocidos en cubeteras de hielo, así tengo porciones individuales congeladas que puedo usar cuando las necesito. Otra forma de mantener la motivación y el apetito es variar los sabores. Prueba con lentejas al estilo indio, con cúrcuma y jengibre. Frijoles negros con inspiración mexicana, usando comino y lima. O frijoles blancos al estilo italiano, con romero fresco y ajo. Este tipo de combinaciones no solo mantiene el interés en tus comidas, sino que también garantiza que estés obteniendo una amplia gama de nutrientes mientras evitas caer en la monotonía. Para obtener los mejores resultados en el desarrollo y mantenimiento muscular, recuerda apuntar a 1.2 a 1.6 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal al día.
Si pesas alrededor de 70 kilos, 154 libras, eso equivale a entre 84 y 112 gramos de proteína diaria. De esa cantidad, intenta obtener entre 30 y 50 gramos provenientes de frijoles en cada una de tus 3 comidas principales. Y para formar proteínas completas, combina siempre los frijoles con cereales integrales como arroz integral, quinoa o avena. Además, para mejorar la absorción de hierro, incluye alimentos ricos en vitamina C, como cítricos, tomates y pimientos. Si lo deseas, puedes añadir pequeñas cantidades de lácteos o huevos, ya que aumentan el contenido de leucina y favorecen la síntesis de proteína muscular. Un detalle importante: si vas a incrementar tu consumo de frijoles y con ello de fibra, no olvides mantenerte bien hidratado. Intenta beber al menos 8 vasos de agua al día, o más si tu cuerpo lo requiere. Y aunque no tengas un régimen de entrenamiento estructurado, considera incorporar ejercicios de resistencia suaves. Bandas elásticas, pesas ligeras, o simplemente el uso del peso corporal con sentadillas, estiramientos o ejercicios en silla. La combinación de suficiente proteína vegetal y entrenamiento constante genera una sinergia poderosa para desarrollar y mantener músculo. Esto es lo que quiero que recuerdes de todo lo que conversamos hoy. La evidencia científica es abrumadora. Los frijoles ayudan a los adultos mayores de 60 años a mantener e incluso ganar masa muscular. Además de ser una excelente fuente de proteína, también ofrecen fibra saludable para el corazón, minerales esenciales y compuestos antiinflamatorios que las proteínas animales no pueden igualar. Y lo hacen a un costo accesible, sin poner en riesgo tu economía. Si los preparas adecuadamente y los consumes de forma estratégica a lo largo del día, los frijoles te ofrecen una forma sostenible y saludable de conservar tu fuerza y tu independencia por décadas. No necesitas suplementos caros. No necesitas planes de alimentación complicados. Solo necesitas frijoles, bien preparados y consumidos con regularidad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este vídeo hoy? ¿Tienes alguna duda o quieres compartir tu experiencia? Déjala en los comentarios. Y si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más consejos de salud en Salud Senior. Y dime, ¿estás conmigo? Si estás viendo este vídeo y todo esto resuena contigo, escribe un 1 en los comentarios. Si no, escribe un 0. Queremos saber cómo te ha impactado esta información. Este pequeño pero poderoso cambio puede fortalecer tus músculos, cuidar tu bolsillo y mejorar tu salud en general. La pregunta ya no es si los frijoles pueden ayudarte a ganar y conservar músculo después de los 60. La verdadera pregunta es: ¿estás lista para darles la oportunidad que merecen?